Luego de haber presentado en forma conceptual las dos familias de espectro disperso por secuencia directa y espectro disperso por saltos de frecuencia, queremos avanzar hacia modelar más formalmente estos métodos. Y lo que quiero tratar en esta cápsula es la formulación de un modelo unificado de espectro disperso. Vale decir, queremos formular un modelo matemático único que pueda representar tanto la forma de espectro disperso por secuencia directa como la forma de espectro disperso por saltos de frecuencia. Y para eso vamos a considerar que consideremos una modulación digital tradicional, señal S tilde de t, que la hemos modelado, cuyo ancho de banda es W sub S. Y aquí W sub S es alguna convención de cómo se mide el ancho de banda, ¿no? Cuando uno tiene un pulso rectangular, por ejemplo, una modulación digital con pulsos rectangulares, la modulación digital, por supuesto, tiene ancho de banda infinito, en teoría al menos. Entonces uno puede decir, bueno, mira, midamos el ancho de banda a una cierta cantidad de lóbulos laterales o midámoslo hasta el punto donde la amplitud de un lóbulo lateral está, no sé, 60 decibeles por debajo de la amplitud del lóbulo principal, o bien un ancho de banda definido en términos de energía, un ancho de banda que concentre 98% de la energía de ese pulso rectangular, etc. Cualquier criterio en realidad es válido, no queremos entrar en ese detalle y vamos a asumir que según algún criterio se estableció que esta señal digital, S tilde, tiene un ancho de banda W sub S. Y luego hay una operación, una operación que la vamos a definir como delta, y delta viene, ¿no es cierto?, de la noción de dispersión, que opera sobre S tilde de t, preservando energía, que opera sobre S tilde de t, punto. Delta preserva esa energía, en realidad preserva potencia, la potencia de S tilde de t, y entrega una señal X tilde de t, que es la señal, ¿no es cierto?, de espectro disperso, cuyo ancho de banda es W sub X, y nuevamente W sub X medido según algún criterio razonable, pero un ancho de banda W sub X que es muchísimo mayor que el ancho de banda de la señal original. O sea, esta operación delta produce a partir de S una señal de mucho mayor ancho de banda, pero de igual potencia.
¿sí? Desde luego, asumimos que delta tiene una operación inversa, que la vamos a llamar simplemente delta a la menos 1, ¿no es cierto?, que permite recuperar S tilde de t a partir de X tilde. ¿Sí? Ese es el marco muy general, digamos, de nuestro modelo. Vamos a modelar la operación de dispersión como esta operación delta. ¿Sí? Entonces, en el fondo, de lo que estamos hablando es que X tilde de t es el resultado de la operación delta sobre la señal S tilde de t y, por supuesto, la inversa es que S tilde de t es igual a delta inversa de X tilde de t. Fantástico. En espectro disperso de secuencia directa, por supuesto que tenemos que la señal X tilde de t es igual a la secuencia de dispersión multiplicada por la señal, por la modulación original. Por lo tanto, delta es simplemente la operación multiplicar, voy a ponerlo así, por C tilde de t. Y aquí tal vez quiero ser cuidadoso que no se confunda con la convolución, y esto por supuesto es una igualdad de definición, no es una igualdad matemática. Y sabemos también que S tilde de t se recupera multiplicando X tilde de t por C conjugado. Por lo tanto, la operación delta inversa no es otra cosa que una multiplicación por la secuencia de dispersión conjugada. ¿Sí? En el caso de espectro disperso por saltos de frecuencia, básicamente delta es equivalente a la traslación espectral. Vale decir, si tenemos una señal original, S tilde de t, ¿no es cierto? La operación delta no es otra cosa que trasladar esa señal en alguna frecuencia e a la j2pi f sub k t, moverla, ¿no es cierto?, en frecuencia, y esto produce una señal X tilde de t que está localizada en otra frecuencia. Ahora, la operación inversa puede ser ya sea multiplicar por el fasor conjugado, ¿no es cierto?, que deshaga la traslación espectral, o realizar la traslación espectral nuevamente en un sentido de multiplicar por un coseno, ¿sí? ¿No es cierto? Y esa multiplicación por coseno luego se filtra y entonces se recupera entonces una señal de continua y eso sería finalmente
la señal original. Lo voy a anotar, sí, como simplemente una traslación espectral inversa, y con eso queda claro, pero tenemos al menos una forma explícita de decir, mira, si delta nos lo podemos imaginar bien cómo se materializa en cada uno de los dos tipos de espectro disperso. Ahora, el hecho de que haya una preservación de potencia, pero un crecimiento del ancho de banda, significa que pictóricamente podemos representar la operación delta de la siguiente forma. Y digo pictóricamente porque va a ser un gráfico relativamente informal, solamente para ilustrarlo, como sigue. Entonces, pictóricamente, podemos pensar de que tenemos una señal en el dominio de la frecuencia. Voy a dibujar la señal S de esta forma y vamos a suponer de que esto es la densidad espectral de potencia de la señal S en frecuencia. Y sabemos que esta señal S tiene acá un ancho de banda W sub S, y vamos a asumir de que la amplitud, la altura, digamos, de esta concentración de energía es A sub S. Ojo, no estoy hablando de una amplitud, sino que de una energía, porque esto es una densidad espectral de potencia, pero al menos lo que queremos representar es el ancho y el alto de esta señal. Y entonces ocurre esta dispersión, delta, y estamos realmente hablando de cualquiera de los dos. Estamos hablando ya sea de espectro disperso secuencia directa o bien espectro disperso por salto de frecuencia. Y el resultado va a ser en frecuencia una señal X que va a estar ahora sí, que va a estar más bien repartida en frecuencia, que va a tener una densidad espectral de frecuencia S sub X de F, donde ahora podemos decir que este ancho de banda es W sub X, mucho mayor que W sub S, y donde podemos decir que esta amplitud, o esta altura, no una amplitud, esta altura, A sub X es mucho menor que A sub S. ¿Sí? Eso es pictóricamente lo que realiza esta transformación delta, de tal forma que A sub X sea en proporción igual a A sub S por WS partido por WX, y esto no es otra cosa que una formalización de la noción de preservación de potencia. ¿Por qué? Porque si es que S sub S y S sub X son densidades espectrales de potencia, entonces por supuesto que el área AS por WS tiene que ser igual a AX por WX. ¿Sí? AS por WS tiene que ser igual a AX por WX. ¿Por qué? Porque estos dos espectros son densidades espectrales de potencia y el área debajo de ellos representa la potencia total de los procesos. Eso es el marco general del modelo que vamos a estar usando, y ahora vamos a una siguiente cápsula en donde entramos en algunos más detalles sobre esto.